Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. ¿Cómo es de difícil construir la paz? La paz es una construcción. ¿Cómo es de fácil hacer la guerra? Pero vaya uno a resolver cualquier conflicto cuando lo más importante es evitarlo. Digo eso porque el proceso de paz indudablemente está con muchas dificultades. Por su implementación no es tarea fácil, de ahí que se hayan previsto 20 años para ello, para su implementación, por factores como el caso Santrich, porque el Estado nuestro es un Estado débil y la delincuencia común y todo tipo de delincuencia han venido cubriendo los espacios que dejaron las FARC. Por esos y por muchos otros aspectos, indudablemente el proceso de paz está en dificultades y la pregunta es, ¿está en agonía el proceso de paz? Por eso mi invitado nuevamente esta noche es Jesús Pérez González Rubio, que conoce muy bien el tema y lo ha estudiado a profundidad. De nuevo, bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, te agradezco mucho. La introducción que yo hice, quítele y póngale. Pues no, efectivamente construir la paz es definitivamente más difícil que hacer la guerra. Eso lo sabemos en Colombia quizá más que en ninguna otra parte del mundo y sobre todo más que en ninguna otra parte de América Latina. Pero pareciera que como que no somos suficientemente conscientes de ello, que no lo tenemos en cuenta para revisarlo y en consecuencia proceder de manera contraria a como lo hemos hecho en gran parte de la historia de este país, porque no se trata del último conflicto simplemente, sino que aquí lo que hemos vivido es en guerra. Y si bien lo natural en el ser humano es la confrontación, el ser humano tiene que entender que debe salir de ella porque el bien superior es justamente la paz. No, yo no creo que el elemento característico del ser humano sea la confrontación y la guerra. Por el contrario, yo creo con mucha gente desde hace mucho tiempo que el hombre es un animal social, que es capaz de respetar las diferencias, que es capaz de ser tolerante con el pensamiento de los otros, así no se comparta. Es decir, practicar la diversidad sin necesidad de acudir a la violencia. Pero el colombiano ha descubierto que cuando no tiene buenos argumentos para contrarrestar las razones del contrario, lo mejor es insultarlo en términos personales, es acusarlo de la comisión de delitos que el otro no ha cometido, de llamarlo de esta manera y de la otra. Entonces,
el país de cierta manera está dividido entre esos dos tipos de personas. Los que quieren exponer argumentos y los exponen, y lo que reciben a cambio son descalificaciones e insultos. Claro que es más fácil insultar y descalificar que organizar argumentos o raciocinios respecto de un tema cualquiera. Y lo triste es que parece que son más los que optan por la descalificación que los que optan por el raciocinio, los que optan por la confrontación y la guerra que los que optan por la paz, los que optan por mirar hacia el pasado y que los que optan por construir un mejor futuro. Eso no es fácilmente entendible y tiene evidentemente réplicas, porque los que en los hechos conspiran contra la paz se declaran amigos de ella. Son amigos de ella quizás en abstracto, pero son enemigos de ella en concreto. Y entonces el país tiene esa disyuntiva, hasta el punto de que le han creado a los colombianos el reflejo condicional de que todo lo que tiene que ver con el proyecto de paz es sospechoso. Hay que suponer lo peor en lo que puede pasar respecto de él. Hay que atacar las instituciones que se han creado. Incluso hay un candidato presidencial que ha dicho que va a hacer reformas estructurales a lo acordado y ya plasmado en la Constitución y en la ley, porque para él resulta inaceptable que los guerrilleros no vayan a la cárcel y que vayan al Congreso sin antes haber pasado por la cárcel, y en consecuencia él va a acabar mediante un acto legislativo con la jurisdicción especial de paz. Y claro, si acaba con esas tres cosas, está haciendo trizas el proceso de paz, que es lo que se propone ese candidato. Por eso es tan importante que los que quieran vivir en paz y sean capaces de reconciliarse con sus adversarios, por favor, concurran a las urnas a salvar a este país de otro baño de sangre. Ha dicho varias cosas importantes, pero hay una que no puedo dejar pasar, porque allí está el debate. La historia de Colombia está llena de guerras, y la historia de la humanidad también. Entonces, lo que ha sido natural en el ser humano es la confrontación. La paz hay que construirla. No es fácil aceptarlo, pero es que así es. Se acordará de Thomas Hobbes, del Homo homini lupus, y claro, el hombre es un lobo para el hombre, y eso en la práctica resulta ser así. Por eso los líderes que hay que escoger son aquellos que hacen la política no con base en la confrontación, sino con base en la composición, en el diálogo, en la concertación, en el entendimiento.
pero que la política tiene ese elemento indiscutible y que indiscutiblemente ha predominado en la humanidad y en Colombia, me parece que no tiene duda. Sí, muchísimas. ¿Por qué? Eso de que el hombre es un lobo para el hombre obedece a una concepción totalitaria o absolutista del poder. Cuando uno parte de la base de que el hombre es un lobo para el hombre, hay que recortarle su libertad en beneficio de un leviatán que todo lo organiza y todo lo prevé. El primero que el primer teórico de ese estado totalitario y absolutista es un filósofo griego bien conocido que se llama Platón. Es el fundador de lo que Popper llama la sociedad cerrada. Es una monstruosidad lo que él en su libro, cuyo nombre ya no me recuerdo, establece como tal. Y heredero de esa tradición es el señor Hobbes, que tú has mencionado. Pero yo pertenezco a una tradición diferente, la que cree que el hombre es bueno por naturaleza y que en consecuencia se puede confiar en él y se le puede dar la mayor cantidad de libertad que sea posible. Y por eso los hombres tienen derechos, nacen con derechos, según dice tanto la Declaración de Independencia de Estados Unidos como la Declaración de los Derechos del Hombre francesa de 1789. Esa es la tradición que ha imperado en el mundo de Occidente. Es verdad que han habido muchas guerras, pero la última guerra, por ejemplo, en Europa terminó en 1945. Pero la mundial. Terminó pero guerras hay en todo el mundo permanentemente. En Europa terminó en 1945 y desde entonces a esta parte ya van como 70 años de paz octaviana. Y en los Estados Unidos, Canadá, hubo en los Estados Unidos una guerra en el siglo XIX por la libertad de los esclavos. El señor Lincoln, que era un republicano que actuaba como demócrata, le dio la libertad a los esclavos. Eso generó una guerra civil que afortunadamente ganó el norte. Si bien cité a Thomas Hobbes, no es porque esté de acuerdo con el totalitarismo, es porque me aterra que a tesis como esas se le den la razón por parte de los hechos, porque tampoco comparto contigo la última afirmación en el sentido de que después de 1945 no hemos tenido guerras, pero muchísimas. Lo que pasa es que afortunadamente no ha venido la Tercera Guerra Mundial, pero para eso es justamente el debate que continúa después de una muy pequeña pausa, donde ya nos centraremos un poco más después de este preludio importante en si el proceso de paz pudiera fracasar. Por supuesto que ojalá que no. Ya regresamos a Mesa de Opinión.
Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Jesús Pérez González Rubio, es constituyente, profesor, escritor. Y el tema vital, central, es cómo anda el proceso de paz. ¿Podría fracasar? Claro. ¿Por qué razones? Porque, lo decía ahora rato, los colombianos han desarrollado un reflejo condicional en contra del proceso. Pero frente a eso, que ha sido inducido desde el centro democrático. Adicionalmente porque, en mi opinión, el presidente de la República que tuvo el valor, y Colombia deberá agradecérselo, de iniciar este proceso de paz, que además culminó bajo la dirección en el terreno del candidato liberal Humberto de la Calle Lombana. Repito, ese presidente que tuvo el valor de iniciar el proceso de paz y de culminarlo exitosamente, luego se dedicó a cometer todo tipo de errores, comenzando por el del plebiscito, lo que ha debilitado el tema de la paz en Colombia. Y ahora, para mal de penas, la DEA acusa al señor Santrich de conspirar para exportar 10 toneladas de coca a los Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es cierto? Y de ser cierto, como parece, según dicen, porque hasta que no se pruebe, no se puede dar por cierto, ¿usted cree que eso pueda estar afectando? Claro que lo está afectando. ¿En qué grado el proceso y en qué grado lo coloca en peligro? Mire, todos los días le preguntan a los candidatos a la presidencia si ellos extraditarían a Santrich. ¿En el evento en qué? Y con excepción de Humberto de la Calle, todos responden que sí, si los hechos se dieron después del 1 de diciembre o a partir del 1 de diciembre. Cuando se refrendó el acuerdo. Del 2016. Yo creo que esa es una mala respuesta, porque no hacen referencia a lo que es fundamental. Lo fundamental, de acuerdo con la legislación constitucional vigente, es que la JEP constate si los hechos que se le imputan al señor Santrich ocurrieron y si él es responsable de esos hechos delictivos. Ahí lo interrumpo para esto. ¿Por qué, en vez de haber actuado la justicia ordinaria, y esa es una pregunta que hay que resolver, si en vez de haber actuado la justicia ordinaria, la justicia especial, digo, porque para eso se creó, ¿por qué intervino la justicia ordinaria cuando ha debido hacerlo la Jurisdicción Especial para la Paz? No, yo comparto ese punto de vista. Sin embargo, la JEP es absolutamente embrionaria. Tal vez no tiene todavía los mecanismos
y entonces había que hacer lo que correspondía de acuerdo con la legislación colombiana y el pedido de la DEA y de las autoridades judiciales americanas, pero lo que me sorprende es que todavía no lo han puesto a disposición de la JEP. El tema central es no si extraditan a Santrich o no. Pero un momentico, antes de llegar allá. El tema central, perdóname, el tema central es si lo extraditan sin que antes se haya probado la existencia del delito y probado que él es culpable de la comisión del delito. Allí es donde está el peligro para la paz. Por eso le iba a interrumpir para decirle, luego no establece, o mejor, afirmativamente, el acto legislativo 1 de 2017, que creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, dentro del cual se encuentra obviamente la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí en ese acto legislativo se establece la prevalencia de la jurisdicción especial. Si existe la prevalencia de la jurisdicción especial, ¿por qué esa jurisdicción no ha dicho que debe estar primero a conocimiento de ella que de la jurisdicción ordinaria? Bueno, esa sí es una pregunta para la JEP, pero lo que a mí me parece que hay que enfatizar es lo siguiente: el país otra vez está dividido. Está dividido entre quienes dicen la JEP no tiene nada que ver con el caso Santrich, y los que dicen la JEP solo tiene que decir si el hecho del cual es acusado ocurrió después de la firma del acuerdo de paz. Excúseme, y no solamente eso, porque si dice que fue cometido antes, pues entonces es la JEP la que debe conocer del caso Santrich. En el caso concreto, la acusación es que fue cometido o comenzó a cometerse a partir del mes de abril o mayo del 2017. Entonces dicen, la JEP lo único que tiene que hacer es, con base en la información que suministra la DEA, decir, sí señor, se cometió, como dice la DEA, después de firmado el acuerdo de paz. La DEA no manda una sola prueba. Yo no sé cómo la Fiscalía dice que tiene pruebas contundentes. Entonces, del otro lado estamos, yo me cuento allí, entre los que creen que la JEP tiene competencia para decir si el delito se cometió y si se cometió, que el responsable de ese delito o uno de los responsables es el señor Jesús Santrich. ¿De dónde lo saco? Porque el inciso tercero del artículo 19 del acto legislativo 1 del 17 dice: cuando se alegue respecto de un integrante de las FARC-EP
o de una persona vinculada a la FARC, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del acuerdo final, entonces el Estado colombiano tiene dos opciones: o lo juzga él o lo extradita. Pero aquí lo importante es mirar esto. Dice el acto legislativo que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del acuerdo final. Obviamente, para saber que la conducta atribuida, que es delito, ocurrió o no ocurrió, es necesario la prueba de esa conducta. Si no se prueba esa conducta, o si la JEP renuncia a intervenir exigiendo las pruebas, yo creo que está declinando una de sus responsabilidades más delicadas. ¿Por qué delicadas? Porque los guerrilleros llegan a la conclusión de que lo único que se necesita para que los extraditen es que los pida la DEA, se sentirán que no tienen garantías en Colombia de ninguna naturaleza y tendrán en un buen porcentaje la tentación de volverse al monte. Y es por eso que indudablemente es grave lo que ha pasado con la JEP, que si bien como es una justicia pactada entre el Estado y la guerrilla, pues muchos desconfían de ella. No sé qué tanto más de la justicia ordinaria, que está politizada y corrompida, pero de todas maneras ese es un factor a tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasaría? Claro, yo incluso escribí un artículo pidiéndole al presidente que gestionara una comisión especial de juristas, por ejemplo, ante la ONU, que diera todas las garantías a los unos y a los otros, ya que el país está tan dividido, y que el presidente de la República dijo que extraditaba a Santrich si tenía pruebas, comillas, irrefutables, cierra comillas. Entonces, para que él pueda tener pruebas irrefutables, es necesario que alguna institución, la comisión que sugerí, o la JEP, en ejercicio de sus funciones, le diga: sí, señor, más allá de la duda razonable, aquí hay unas pruebas que destruyen la presunción de inocencia y no dejan espacio para la duda razonable. De manera de que el señor, de acuerdo con estas pruebas, es culpable de tal delito. Eso es lo que tiene que hacer la JEP, ya que el presidente de la República no se ha dado por aludido respecto del pedido que se le ha hecho para la comisión de juristas, posiblemente de la ONU. Todo esto lo que nos sigue demostrando es que definitivamente lo que hay que acabar es con la confrontación y con la guerra que nos ha tenido divididos por muchos años y que ojalá desaparezca para que nos ocupemos de tantos temas que hemos tenido relegados por causa del conflicto. Una pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión.
Volvemos a mesa de opinión, me encuentro con Jesús Pérez, analizando el tema complicado, preocupante, de qué va a pasar finalmente con el proceso de paz, donde indudablemente va a jugar un papel determinante lo que pase en el caso Santrich, que definitivamente tiene un origen en uno de los males bien complicados, bien difíciles de erradicar, y la causa principal, principalísima del fortalecimiento que tuvo la guerrilla y en general los grupos al margen de la ley, el narcotráfico. ¿Qué hacer con este problema agudo del narcotráfico frente a una situación como esta propiciada justamente por él? Mire, los Estados Unidos tiene una doble política que podríamos llamar la de la zanahoria de un lado y la del garrote del otro. Por eso los narcos llegan allá, algunos negocian y negocian en muy buenas condiciones y después de 5 o 6 años salen de la cárcel. Algunos se quedan allá a vivir con sus familias y otros regresan. Y entonces aquí los toman presos para que terminen de pagar unas penas aquí. Pero yo quisiera, si tú me lo permites, repetir algo que me parece capital. El proceso de paz queda totalmente comprometido si a los guerrilleros los extraditan al simple pedido de la DEA, sin que haya un proceso probatorio en Colombia. Porque si ese proceso probatorio en Colombia no existe, nuestra paz ya no dependerá de nosotros, sino de la DEA. Y los guerrilleros se sentirán que no hay un orden jurídico que los proteja. De allí que este caso de Santrich sea capital para la paz del país. Si a Santrich lo extraditan sin que haya ese debate probatorio en Colombia para saber que hay pruebas irrefutables de su responsabilidad, el proceso de paz está herido de muerte. Si en Colombia hay el debate probatorio para quebrantar o para superar el principio de la presunción de inocencia, y eso un proceso con todas las garantías del debido proceso, y se encuentra responsable y se extradita, yo creo que el proceso de paz continúa vivo porque no depende de la extradición. El proceso de paz depende de que la extradición se haga sin un debate probatorio en Colombia, donde las pruebas sean las que digan si el señor Santrich es responsable o no, y no la DEA. Y si en el evento hipotético de que Santrich muriera por su estado de salud, que ojalá que no, definitivamente no, porque se trata de un ser humano, pero en esa eventualidad, ¿qué pasaría? Pues yo creo que eso también afecta el proceso de paz, pero creo que lo afecta menos que si lo envían sin que haya pruebas contundentes determinadas no por la Fiscalía, cuya función es acusar y dar por buenas pruebas que a veces no lo son, y que de ese debate probatorio
en una entidad jurisdiccional como la JEP salga una cosa o la otra. De eso depende el proceso de paz en Colombia. ¿Y qué va a pasar con el segundo de las FARC, cuyo nombre en este momento se me escapa, que dice no me posesiono en el Senado de la República y se fue para el Caquetá y con él? Me temo que Iván Márquez ha entendido que si extraditan a Santrich sin que se haya probado la existencia del delito y la culpabilidad de él, puedan venir también por él y después de él por otros, hasta que se acabe el proceso de paz, que es lo que busca un sector importante de la política y de la sociedad colombiana. ¿Y no le parece que también puede considerarse la otra hipótesis, de que también pueda estar involucrado Iván Márquez en los hechos? Es que el tema no es si están involucrados o no. El tema es si les prueban aquí en Colombia que están involucrados. El tema es si los extraditan porque los pide la DEA, o si aquí hay un debate probatorio para determinar si son inocentes o culpables. Y para someterse a lo que ellos pactaron, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Obviamente, y lo previsto en la norma, ¿no es cierto? Que dice así, en caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del acuerdo final, la remitirá la JEP a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia sin excluir la posibilidad de extradición. Eso es lo que dice la Constitución norma hoy. Sí. Entonces el tema no es si es acusado o no de cometer un delito, el tema es si lo extraditan porque los pide la DEA sin debate probatorio en Colombia, o si hay debate probatorio y lo extraditan porque resultó culpable o no lo extraditan porque resultó inocente. Muy bien, pero a ver, el proceso no solamente está en peligro por eso, está en peligro, por ejemplo, por causa de la implementación. ¿Su opinión en ese sentido? Sí, pero eso es menos grave, ha habido mucho retardo, incluso en la propia legislación, todavía no hay legislación sobre la reforma rural integral, todo anda muy despacio, el gobierno le echa la culpa parcialmente a las FARC le echan la culpa al gobierno. Tengo entendido de que recientemente en Cartagena llegaron a unos acuerdos para darle una nueva dinámica al proceso, y ojalá que esa nueva dinámica sea eficaz y eficiente. Pero evidentemente la falta de diligencia que ha habido no ayuda tampoco al proceso. Hay un término que a usted no le gusta, y es que la Constitución quedó descuartizada por efecto de los actos legislativos sobre la implementación normativa de los acuerdos de paz. En el evento en que esto en los hechos fracasara, ¿cómo quedaría institucionalmente el país con 7 actos legislativos expedidos para la implementación normativa del acuerdo de paz, cuando los hechos demostrarían una cosa totalmente contraria? Bueno, como todo el mundo sabe, esos actos legislativos son transitorios.
Eso no son actos legislativos permanentes, ni atentan contra ningún eje definitorio de la identidad de la Constitución. Por eso, emplear una palabra como descuartizado no solo es totalmente inapropiado, sino que evoca lo que hacían los paramilitares en muchas ocasiones con motosierra y todas esas cosas. No me parece una palabra afortunada y menos una palabra acertada. Tengo que hacer la última pausa, pero después de ello finalizaremos tocando un tema muy preocupante. Todo esto en parte no se debe a la debilidad del Estado. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte. ¿No le parece que en el fondo de todo esto hay un hecho que no podemos soslayar? Es la debilidad del Estado, porque donde hubiese un Estado fuerte, capaz de imponer de verdad la autoridad por los mecanismos constitucionales y legales, primero no habría habido necesidad de darle tanta dimensión al caso Santrich, sino haber urgido a la jurisdicción, al Tribunal Especial para la Paz, que se pronunciara sobre este hecho que, como usted ya lo ha dicho, pone en peligro de manera evidente el proceso. No, yo no creo que se trate de un tema de que el Estado sea fuerte o débil. Lo que es un Estado paquidérmico, un Estado que anda muy despacio para todo. Eso es parte de su debilidad. Y que es un Estado paquidérmico, lleno de burocracia, pues las cosas no funcionan. Los de las FARC no conocen el Estado colombiano por dentro, como no lo conoce la inmensa mayoría de los colombianos, pero ellos lo están descubriendo ahora para su sorpresa. Es un Estado que ellos no se imaginaban, un Estado que anda muy lentamente, débil, con una inmensa cantidad de trámites que a la hora de la verdad no sirven para nada, porque como tú lo anotabas ahora rato, tenemos un grado de corrupción enorme en la administración pública. Y esa es una de las razones por las cuales los proyectos que están pactados y que ya algunos de ellos están en la Constitución y en la ley no andan al ritmo que deberían andar. ¿Qué otras situaciones de mayor preocupación le pueden surgir al proceso? La preocupación mayor es que ganen las elecciones los que quieren hacerlas trizas o quieren hacerle reformas estructurales a los acuerdos. Por tanto, ¿por quién o por quiénes hay que votar el 27 de mayo? Por los candidatos que no van a hacerle reformas estructurales al proceso de paz, que nos quieren empujar hacia el futuro y no retrotraernos al pasado. ¿Usted por quién va a votar? ¿En la primera o en la segunda vuelta?
Obviamente que en la primera, porque es la que viene. Por Humberto de la Calle Lombana. En eso estamos de acuerdo, porque Humberto de la Calle es indudablemente el colombiano a quien más le cabe en la cabeza el Estado, porque cuando uno elige presidente de Colombia, lo que está eligiendo es quien administre el Estado. ¿Algo más quiere agregar? Pedirle a los colombianos que vayan a votar por la paz, que no se queden en la casa, porque lo pueden lamentar en el futuro. Y de pronto que no se dejen influir tanto por las encuestas, o que no se dejen influir. Las encuestas marcan un momento y a veces uno no cree mucho en ellas porque, como decía Álvaro Gómez, son como las morcillas, que es mejor no saber cómo las hacen. Muy interesantes sus apreciaciones. Muchas gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión. Con el mayor gusto, Ricaurte. Eres muy amable en invitarme. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Feliz noche, que descansen.